Lo llamaron un asunto familiar. En los límites de un rancho castigado por el sol, justo antes del anochecer, dos pequeñas manos arañaban la tierra suelta mientras un hombre, con dedos temblorosos, dejaba caer una palada de tierra tras otra dentro de un foso. Les susurró a las niñas que lloraban que solo era un juego, que volvería por ellas justo después de encontrar el tesoro. Pero no estaba solo. Un caballo blanco permanecía en la cresta de la colina, observando, esperando. Y cuando la última luz del día encendió un fuego en sus ojos, el animal se movió. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si disfrutas de este relato, no olvides suscribirte. El sol apenas había comenzado a hundirse detrás de las bajas colinas del oeste. Su luz dorada inundaba el vasto rancho de Nuevo México como una ola de oro líquido. El viento ondulaba a través de la alta hierba de la pradera, haciéndola susurrar en suaves oleadas, una ilusión de paz que desmentía el pánico que se desarrollaba en el centro del campo. Ayanna y Naeli, niñas gemelas de apenas 6 años, yacían atrapadas en fosos de tierra poco profundos, con sus cuerpos inferiores sepultados y sus hombros y cabezas apenas por encima del suelo rugoso. El polvo surcaba sus mejillas y se aferraba a sus enredados cabellos negros, manchados de barro. Sus vestidos, blancos y con volantes para un picnic que nunca llegó a suceder, estaban arrugados, manchados de tierra y rotos en los dobladillos. Habían perdido sus zapatos en algún lugar cerca de la cerca, pero eso ya no importaba. Sus pies descalzos ya no podían moverse. Todo en ellas debería haber hablado de inocencia, de niños en una aventura de verano. En cambio, parecían muñecas rotas descartadas en la naturaleza. A solo unos pies de distancia se encontraba Douglas Whitaker. El hombre era alto y de hombros anchos, con su camisa blanca de vestir enrollada hasta los codos y los puños manchados del marrón de la tierra que había estado moviendo. Cada puñado de tierra que lanzaba al foso parecía pesar más que el anterior, como si con cada lanzamiento estuviera enterrando un pedazo de su propia conciencia junto con las niñas. El sol de la tarde tallaba su rostro en líneas afiladas, sombreando los profundos pliegues de su frente. Trabajaba con la mirada puesta en el suelo, sin encontrarse nunca con los ojos de las dos pequeñas a las que había llamado hijas durante los últimos 2 años. Su boca formaba una línea plana, con la mandíbula apretada. Y sin embargo, su voz, cuando habló, fue suave, casi dulce, como una canción de cuna cantada en el tono equivocado. «Ya casi terminamos, niñas», murmuró mientras lanzaba otra carga de tierra al foso de Ayanna. Su mano tembló al limpiarse la frente, pero sus ojos permanecieron fríos, distantes. El temblor de sus manos solo hacía que la gentileza de su voz fuera más escalofriante, las dos fuerzas luchaban en cada uno de sus movimientos. Ayanna soltó un sollozo agudo y desesperado. «Papá, no puedo respirar», gimió, luchando contra la pesadez en su pecho, pero sus brazos estaban inmovilizados por la tierra húmeda. A su lado, Naeli gimoteó, un sonido delgado y lastimero. «Ya no quiero jugar», lloró. Las lágrimas dejaban rastros sucios en sus mejillas. Douglas se agachó junto a los fosos, con las rodillas crujiendo, y estiró una mano cubierta de tierra para acariciar el cabello de Ayanna. «SHH», susurró, apartando los mechones enredados detrás de su oreja. «Es solo un juego, cariño. Justo como la búsqueda del tesoro con tu mamá, ¿recuerdas?». Forzó una sonrisa con un tono empalagoso. «Volveré y encontraré mi tesoro después de terminar la última parte». Los ojos de Ayanna se movían de un lado a otro, intentando leer la verdad en su rostro. Pero no me gusta este juego», gimió, extendiendo su pequeña mano para buscar la de Naeli. Sus dedos se entrelazaron, como si por pura fuerza de voluntad pudieran evitar que la otra se hundiera más profundamente. Douglas se enderezó con movimientos rígidos. Evitaba sus miradas, como si negarse a ver su miedo pudiera hacerlo irreal. «Me lo prometiste», susurró una voz en su mente. Era el eco de las palabras de Meline, su nueva esposa, pronunciadas con ira. Un espectro del que no podía deshacerse.
Dijiste que cuando te casaras conmigo, esas pequeñas mestizas ya no serían un problema. Él apretó los dientes, moviendo los labios en un gruñido apenas audible. Ella ya no está, mutó para sí mismo, más que para cualquier otra persona. La tierra es mía ahora. Todo lo que necesito es que no haya más herederos. Cada frase en su mente era fría, clínica, envuelta en el lenguaje legal de herencias y propiedades, pero respaldada por algo mucho más feo, un odio antiguo y no pronunciado. Un deseo de borrar los últimos rastros de la mujer que había perdido y de las hijas que ella le había dejado a su cuidado. La voz de Ayanna rompió el silencio. Papá, por favor. Duele. Douglas cerró los ojos con fuerza, apartando el rostro de ella. Solo un poco más, cielo. Son niñas valientes. Papá está muy orgulloso de ustedes, mis pequeños tesoros. La forma en que lo dijo la hizo estremecerse, aunque no sabía por qué. Tenía 6 años, los adultos, incluso los malos, todavía tenían autoridad para ella. Nael y gimoteó. ¿Podemos salir ya, por favor, papá? Pero Douglas solo se inclinó y compactó más tierra alrededor de sus rodillas. Cada movimiento era deliberado, como un ritual que se había convencido a sí mismo que era necesario. SHH. Solo cállense ahora. Cierren los ojos si quieren. Esto terminará pronto, lo prometo. Extendió la mano casi de manera ausente y acarició la coronilla de su cabeza. La tierra se desmoronaba entre sus dedos, dejando rastros en el cabello de la niña. El campo a su alrededor estaba en silencio, a excepción del viento y los sollozos suaves e intermitentes de las pequeñas. Fue en ese momento, justo cuando Douglas estiraba la mano para tomar otro puñado de tierra, que un extraño escalofrío le recorrió la columna vertebral. Se detuvo, se enderezó y miró hacia el extremo más lejano del campo. Una silueta recortada se alzaba allí, justo en el umbral donde la luz del día se encontraba con la noche que se avecinaba. Al principio, Douglas pensó que era un truco del sol, pero a medida que sus ojos se adaptaron, la forma se transformó en algo imposible de ignorar, un caballo. Y no un caballo cualquiera. El animal era blanco como la nieve recién caída, su pelaje brillaba como la plata bajo la luz agonizante del sol y su crin se agitaba con el viento. Permanecía completamente inmóvil, con las patas firmes y la cabeza en alto. Sus ojos negros relucían, fijos directamente en Douglas y en la escena del campo. El primer pensamiento de Douglas fue de confusión. No había caballos blancos en su rancho, había vendido el último después de que Meline se mudara con él. Este no llevaba brida, ni silla de montar, ni marca en el flanco. Se movió inquieto, mirando de reojo a las niñas. Ambas observaban también al caballo en ese momento, olvidando sus lágrimas por un instante. Douglas intentó sacudirse la sensación, murmurando entre dientes. ¿Qué demonios? ¿De dónde saliste? Forzó una risa seca. Probablemente sea algún mustang salvaje. Se largará como los demás. Pero Fantasma, el nombre vendría después, cuya presencia ya era innegable, no huyó. El caballo blanco permanecía allí como si estuviera arraigado a la tierra, con los ojos fijos en Douglas, sin pestañear, incluso cuando la distancia entre ellos vibraba con algo casi eléctrico. Douglas sintió una gota de sudor recorrer su espalda. Se obligó a concentrarse en su tarea, lanzando más tierra, pero ahora sus manos eran más torpes, había perdido una especie de equilibrio interno. De vez en cuando levantaba la vista, esperando a medias que el animal hubiera desaparecido. Pero seguía allí, observando. En el momento en que Douglas se alejó de las tumbas poco profundas, con una última costra de tierra todavía adherida a sus manos, el mundo se sintió más pequeño, más cerrado, como si el propio cielo estuviera conteniendo el aliento. Se puso de pie tambaleándose, lanzando una mirada apresurada por encima del hombro a las dos niñas, cuya respiración fatigada podía escuchar incluso por encima del viento. La luz del sol, de un rojo sangriento, se extendía por el campo,
pintándolo todo con una paleta de violencia, demasiado hermoso, demasiado cruel. Se limpió la frente con una mano temblorosa, manchándose el rostro de mugre. Lo único que quería ahora era dejar este lugar, correr, olvidar, dejar que la tierra se tragara sus secretos. Dio un paso hacia su auto, que lo esperaba a lo lejos. Pero el caballo no se había movido. Fantasma permanecía en el extremo lejano del campo, recortado por la última luz del día, inmóvil, silencioso, la encarnación de todo lo que Douglas había intentado desterrar. No bufaba ni pateaba el suelo. No se encabritaba ni amenazaba. Solo miraba, con su mirada negra clavada en él con la paciencia de algo antiguo e inquebrantable. El reflejo del atardecer se atrapaba en los ojos del caballo, convirtiéndolos en brasas ardientes. En esa mirada había un mensaje, no era perdón ni acusación, sino la verdad implacable. Douglas vaciló, sintiendo que la incomodidad le picaba en la nuca. Sentía como si esa criatura pudiera ver directamente a través de él, como si todos sus cálculos frenéticos y justificaciones legales no fueran más que niebla ante esos ojos fijos. Escupió en el suelo, intentando reafirmar su control. «Lárgate de aquí», ladró con voz baja y dura. «Esto no es asunto tuyo». El caballo ni siquiera movió una oreja. A su alrededor, el campo estaba congelado. Un silencio tan profundo que se sentía como el fin del mundo. Solo las respiraciones roncas y entrecortadas de Ayanna y Naeli lo atravesaban, cada bocanada de aire cargada de desesperación. Entonces, en un solo instante devastador, el silencio se rompió. No fue el relincho agudo y estridente que uno esperaría de un caballo asustado, sino un grito gutural y desgarrador, un sonido arrancado de lo más profundo del pecho de Fantasma, forjado en la rabia y en algo que sonaba peligrosamente cercano al dolor de una pérdida. Douglas se sobresaltó, con el corazón desbocado. Antes de que pudiera moverse, Fantasma arremetió. La transformación fue instantánea. Un momento antes, el caballo era una estatua en el horizonte. Al siguiente, era un cometa blanco cruzando el campo, sus músculos tensándose y liberándose mientras sus cascos golpeaban la tierra con la fuerza de un trueno. La luz del sol convertía a su crin en un río de plata líquida. Douglas no tuvo tiempo de reaccionar. Todo lo que vio fue un muro de músculo y luz abalanzándose hacia él, una fuerza de la naturaleza hecha carne. Intentó retroceder, tropezando con sus propios pies, pero Fantasma ya estaba allí. La cabeza del caballo bajó en un arco aplastante, impactando contra el pecho de Douglas con la furia de un ariete. Douglas salió volando hacia atrás, cayendo con fuerza sobre la tierra agrietada. El aire fue arrancado de sus pulmones y la sangre subió por su garganta. Se quedó allí tendido, aturdido ante el mundo que giraba a su alrededor, mientras un dolor punzante se irradiaba desde su espalda. La tierra cubría sus dientes y su lengua, y el sabor a cobre llenó su boca. Fantasma se alzaba sobre él, con los hollares dilatados, respirando de forma agitada y profunda. Sus cascos golpeaban el suelo, y cada impacto enviaba temblores a través del cuerpo maltrecho de Douglas. Durante un largo y terrible momento, Fantasma simplemente permaneció allí, como su juez, su ejecutor. La crin del caballo se erizaba con el viento y sus ojos, negros como la obsidiana, eran el doble de duros. Douglas sintió esa mirada no solo sobre su piel, sino dentro de su cráneo, atravesando cada mentira que alguna vez había dicho. Intentó alejarse a rastras, pero sus rodillas cedieron. Apenas podía sostenerse a gatas. Fantasma avanzó con pasos lentos y medidos, completamente desprovisto de piedad o miedo. Atrás ahogó Douglas, en un lamentable intento de desafío. Pero el caballo siguió acercándose, acortando la distancia con la paciencia de un depredador. No había necesidad de apresurarse. Douglas era la presa ahora, despojado de cada gramo de valentía. Dios, mutó con la voz temblorosa. Es solo un caballo. Solo un maldito caballo. Pero sabía que no era verdad.
Algo en lo más profundo de su ser, una esencia que había negado toda su vida, gritaba la verdad, se había convertido en el cazado, y la justicia llevaba cascos. Con un último y desesperado impulso, Douglas logró ponerse en pie y se tambaleó hacia su Mercedes. Su camisa estaba rota y pegajosa de sangre en el hombro donde había caído. Sus pantalones estaban manchados de tierra y hierba. Cojeaba y cada paso era una agonía, pero el miedo le otorgaba velocidad. Lo único que importaba ahora era escapar. Miró hacia atrás una sola vez. Fantasma seguía avanzando, sin prisa, con la cabeza baja y los ojos fijos en su objetivo. Douglas buscó torpemente sus llaves, casi dejándolas caer en el polvo. Abrió de un tirón la puerta del auto, cayó en el interior y la cerró de golpe. El motor petardeó y luego rugió. Pisó a fondo el acelerador, levantando una tormenta de polvo y grava en el aire. No miró por el espejo retrovisor, no se atrevió. Desapareció en cuestión de segundos, y su partida quedó marcada únicamente por la larga columna de polvo que se disipaba y por un silencio aún más profundo que antes. Fantasma vio desaparecer el auto en la neblina, inmóvil. Solo cuando el polvo comenzó a sentarse y el rugido del motor se desvaneció en el recuerdo, el caballo apartó la mirada, relajando los hombros y apaciguando su respiración. El atardecer ya se había ido, reemplazado por los primeros tintes del crepúsculo. El viento había muerto. El mundo se sentía más pequeño, más suave. En el extremo lejano del campo, Ayanna y Naeli yacían medio sepultadas, con los rostros pálidos como fantasmas y los ojos muy abiertos por la conmoción y el agotamiento. La respiración de Ayanna era superficial y rápida. Los ojos de Naeli parpadeaban hasta cerrarse, con los labios entreabiertos, pero sin emitir palabra alguna. Fantasma se acercó, habiendo dejado atrás la violencia en su andar. Se movía como si temiera romper algo frágil, como si cada paso requiriera toda la gentileza que fuera capaz de reunir. Ayanna lo presintió antes de verlo. Sus párpados temblaron al abrirse. La silueta del caballo se cernía sobre ella, con la crin atrapando los últimos rastros de luz. Naeli, escucha, dijo con voz ronca, que era poco más que un soplo de aire. El caballo nos está salvando. Fantasma inclinó la cabeza, con los hollares abiertos, exhalando un aliento cálido y constante. Bajó su casco delantero izquierdo y comenzó a escarbar la tierra junto a Ayanna. Cuidadoso y preciso, el movimiento era deliberado, no frenético, cada raspadura del casco apartaba pequeñas cascadas de tierra de su pecho y brazos, sin golpear nunca demasiado cerca. La tierra caía poco a poco, revelando el contorno de su hombro, de su brazo. Ayanna jadeó a medida que la presión sobre sus pulmones disminuía. Las lágrimas se mezclaban con el polvo en sus mejillas. Sus manos temblaban mientras intentaba impulsarse hacia arriba. Apenas tenía fuerzas, pero la esperanza es algo obstinado. Cuando su codo quedó libre de la tierra, se arrastró centímetro a centímetro hacia Naeli, estirando la mano, buscando un rastro de respiración. Lo que fuera. Fantasma se detuvo, esperando, con la cabeza ligeramente girada, como si aguardara una señal. Ayanna presionó su mano contra la mejilla de Naeli. Había respiración, débil, pero estaba ahí. El caballo reanudó su trabajo, ahora al lado de Naeli. Sus cascos cortaban la tierra, apartándola con una asombrosa mezcla de fuerza y contención. Cada movimiento parecía medido, como si Fantasma hubiera aprendido los contornos del cuerpo humano, los límites del dolor. El suelo se ablandó alrededor del pecho y los brazos de Naeli. Sus ojos temblaron, con las pestañas vibrando. Con cada bocanada, ponía más aire y menos tierra. El color regresó tenuemente a su rostro. La luna ascendía, pálida y llena, transformando los campos de Nuevo México en un mundo de plata entretejido con sombras. La silueta de Fantasma se estiraba a lo largo de la tierra, y cada uno de sus movimientos proyectaba líneas cambiantes sobre el suelo. El único ritmo ahora era el persistente raspar de su casco contra la tierra.
Un latido constante, un reloj que corría entre la vida y la muerte. Fantasma no se detuvo. Trabajaba con un enfoque silencioso que no pertenecía a ningún animal ordinario. El viento había muerto, el aire se había vuelto tan inmóvil como si el propio mundo estuviera conteniendo el aliento. Cada vez que su casco golpeaba el suelo, el polvo se elevaba flotando y se mezclaba con el sudor, el miedo y la extraña electricidad de la esperanza. Ayanna aún no estaba libre. La tierra se había aflojado a su alrededor, pero seguía atrapada hasta la cintura. Fantasma trabajaba en arcos lentos y cuidadosos, rodeándola, sin permitir nunca que sus pesados cascos golpearan demasiado cerca de su frágil cuerpo. Era como si entendiera íntimamente cuánto podía soportar una niña, cuánto se podía arriesgar antes de que el dolor se convirtiera en una catástrofe. Por encima de ellos, las estrellas comenzaron a perforar el cielo azul oscuro, afiladas y frías. Pero aquí abajo, el mundo era pura urgencia, pura desesperación. Nadie hablaba. Nadie miraba. El fantasma se esforzaba como si esta fuera una tarea encomendada desde un lugar completamente sagrado, un deber, no una elección. El tiempo perdió su significado. La luna trepaba más alto, cambiando las sombras del lugar. Cada vez que el casco de fantasma golpeaba el suelo, el sonido se sentía como un latido del corazón, constante, insistente, prometedor. Finalmente, tras lo que parecieron horas, las piernas de Ayanna quedaron libres. Pateó la tierra que caía sobre ella y logró contonear la parte superior de su cuerpo para salir del foso. Sus brazos estaban débiles, temblorosos. Se desplomó al borde del agujero, con el pecho agitado y la respiración entrecortada, como si acabara de nadar a través de aguas oscuras y hubiera salido a la superficie para tomar aire. No lloró, no gritó. En su lugar, giró la cabeza hacia el caballo que la había salvado, ojos negros encontrándose con ojos negros. No había temor entre ellos, solo un entendimiento silencioso, puro y claro, como si fueran dos supervivientes arrastrados a la misma orilla. Fantasma permanecía sobre ella, con los costados subiendo y bajando por el agotamiento, y su aliento formaba vaho en el aire frío de la noche. Por un momento, pareció vacilar, y luego bajó la cabeza como en un silencioso reconocimiento. Ayanna intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Así que avanzó a rastras, clavando los codos en la tierra, arrastrándose hacia el segundo foso donde Naeli aún yacía silenciosa y medio sumergida, con el rostro manchado de barro y lágrimas. Ayanna presionó la palma de su mano contra la mejilla de su hermana, y con voz temblorosa, le dijo: «Estoy aquí, Naeli. No me dejes. Por favor, no puedes dejarme ahora». Fantasma dio una vuelta y comenzó de nuevo, escarbando la tierra alrededor de Naeli con la misma precisión implacable. Cada movimiento era cuidadoso, nunca apresurado, como si pudiera percibir la línea entre salvar y lastimar. Ayanna, con sus propias manos ensangrentadas y las uñas rotas, arañaba la tierra cerca de los hombros y el cuello de su hermana. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero no se detuvo. Si el miedo es fuerte, el amor es más fuerte, especialmente el amor de una niña por su única familia. «Resiste, Naeli», suplicó Ayanna, sacando puñados de tierra debajo de la barbilla de Naeli y luego quitando el polvo de sus párpados cerrados. «Estoy justo aquí. Prometo que no me iré». Fantasma mantenía su distancia, apartando la tierra del costado de Naeli mientras Ayanna despejaba sus hombros. Era una extraña sociedad, humano y caballo trabajando juntos con una coreografía instintiva que hablaba de vidas entrelazadas mucho más allá de esta noche. La tierra se aflojaba, cayendo más rápido ahora. Los pequeños dedos de Ayanna sangraban, pero ella ignoró el dolor. Fantasma, intuyendo su agotamiento, se detenía de vez en cuando para dejarla descansar, y luego reanudaba la tarea con renovado vigor. La respiración de Ayanna era superficial pero decidida. Susurraba palabras de aliento con cada puñado de tierra, con la voz desgastada pero obstinada. «No me dejes, Naeli. Abre los ojos, por favor». Por fin,
Con un último golpe de su casco, Fantasma desprendió un grueso terrón de tierra, liberando el hombro de Naeli. Ayana agarró a su hermana por el brazo y tiró, sollozando. «Despierta. Despierta, por favor». Durante un latido, no pasó nada. Luego, el cuerpo de Naeli dio un respingo y su cabeza rodó hacia un lado. Sus ojos parpadearon al abrirse, mirando con dificultad hacia las estrellas. Ayana se desplomó sobre ella, y sus lágrimas empaparon la mejilla sucia de Naeli. «¿Estás bien?», le susurró una y otra vez. «¿Estás bien?». Los labios de Naeli se partieron y su voz fue apenas un soplo. «No llores. Sigo aquí». Las dos niñas se aferraron la una a la otra, con los rostros presionados muy juntos. Por un momento, todo el frío, el dolor y la oscuridad se desvanecieron, reemplazados por el simple hecho de estar juntas. Fantasma permanecía cerca, en silencio. Observaba a las hermanas, los músculos a lo largo de su cuello se tensaban, y gradualmente, se relajaban. Había algo paternal, casi sagrado, en la forma en que mantenía la vigilia, como un padre que no pudiera hablar, pero que jamás se daría la vuelta para marcharse. El viento cambió. Un frío repentino recorrió el suelo, como si les recordara que la noche aún no había terminado. Ayana se estremeció, abrazando a Naeli más fuerte. El agotamiento ya le escalaba hasta los huesos. La ropa de ambas niñas estaba empapada de sudor y cubierta de tierra. Sus dientes castañeaban a medida que la temperatura descendía. La noche de las tierras altas era severa, y cada grado caía más rápido que el anterior, permitiendo que el calor escapara. Sin decir una palabra, Fantasma se acostó a su lado. Se posicionó de tal manera que su enorme flanco protegiera a las niñas de la brisa, y luego se acomodó, curvando su cuerpo lo más cerca posible. El calor que irradiaba de él fue inmediato y reconfortante, una manta viva, gruesa y constante, que vibraba con vida. Ayana escondió su rostro en el cuello del caballo, presionando su mejilla contra su pelaje espeso y suave. Inhaló el aroma del animal, tierra, hierba, sudor y algo sutilmente salvaje. No se había sentido segura desde la muerte de su madre, pero en ese instante, cerró los ojos y dejó que el calor la rodeara. Naeli se acurrucó desde el otro lado, hundiendo sus dedos en la crin de Fantasma. No habló, pero su respiración se volvió más lenta y profunda hasta que se quedó dormida. Fantasma permaneció completamente inmóvil, su respiración era pausada y medida, con los ojos a medio cerrar pero sin entregarse por completo al sueño. Su cuerpo mantenía cierta tensión, como si estuviera listo para levantarse en cualquier momento. Sin embargo, por ahora, era una fortaleza contra la noche. Por encima de ellos, el cielo parecía de terciopelo profundo, inundado de estrellas tan densas que asemejaban ríos de luz. Se sentía como si 1.000.000 de ojos vigilaran al pequeño grupo, como si 1.000.000 de almas fueran testigos de lo ocurrido. Ayana se movió un poco y susurró. «Naeli, ¿tú crees que la abuela nos lo envió?». La respuesta de Naeli fue apenas audible. Sus ojos son como los de ella, tranquilos y amables. El viento barrió la hierba, trayendo consigo el olor a lluvia distante y el recuerdo de viejas historias. Las niñas se acurrucaron aún más, dejando que la presencia del caballo llenara los vacíos en su interior. Fantasma miró hacia las estrellas. Si escuchó las palabras de las niñas, no dio ninguna señal, pero en la quietud, se sentía como si prestara atención a algo que iba mucho más allá de la noche. Como si él también comprendiera el lenguaje de los perdidos y los encontrados. En un mundo donde los adultos habían traicionado su confianza, donde los lazos de sangre se habían convertido en grilletes, una criatura salvaje, un ser sin más obligación que su propio instinto, había elegido protegerlas. No por una recompensa, no por gloria, sino porque algo dentro de él reconocía lo que era correcto. Ayana cerró los ojos, permitiendo que el cansancio finalmente la venciera. Por primera vez en mucho tiempo se durmió, no con miedo, sino en una frágil paz.
La mano de Naeli buscó la de su hermana y sus dedos se entrelazaron, dos líneas de vida trenzadas con fuerza. Fantasma se acomodó una sola vez, curvándose más estrechamente alrededor de ellas, mientras el lento latido de su corazón componía una canción de cuna en la noche. El cielo giró, las estrellas rotaron, y por un instante, en la frontera entre el dolor y la esperanza, tres almas vivas mantuvieron a raya a la oscuridad. Frank Redmond siempre se había creído inmune a las sorpresas. A sus 67 años, las batallas de Irak y Bosnia lo habían envejecido de adentro hacia afuera, volviéndolo un hombre receloso, directo y cauteloso con la esperanza. Había vivido solo en la alta meseta de Nuevo México durante más de una década, refugiado en una cabaña de troncos desgastada por el clima, apartado del mundo por 3 duros kilómetros de caminos en mal estado y campos de escoria salvaje. Su única compañía era Fantasma, el capón blanco que había comprado la semana posterior a su baja militar. En parte compañero, en parte testigo silencioso del lento desentrañamiento de una vida después de la guerra. Fantasma significaba la libertad y el recuerdo unidos en un solo ser. Frank lo dejaba suelto cada tarde, seguro de que, al caer el alba, el viejo caballo siempre regresaría. Pero esta noche, Fantasma no estaba. El sol se había ocultado hacía mucho en el horizonte y la luna ya estaba alta cuando Frank se dio cuenta de que se encontraba solo. Un nudo se formó en su estómago, no era exactamente preocupación, pero se le parecía. Era raro que Fantasma se quedara fuera después de oscurecer, el caballo blanco siempre había sido una criatura de costumbres. Frank se puso su chaqueta de cuero gastada y la misma gorra de béisbol descolorida que había usado en las patrullas hace tantos años. Tomó una linterna, se colgó una bolsa de lona al hombro y salió al porche, sus botas crujían sobre la hierba cubierta de escarcha. El aire nocturno era nítido, impregnado con el aroma del humo de piñón y de la lluvia lejana. La cabaña, enmarcada por la plateada luz de la luna, parecía más pequeña de lo habitual, más vulnerable. Encontró las huellas de Fantasma casi de inmediato, claras y frescas en la tierra arenosa, las marcas anchas e inconfundibles de un capón pesado que avanzaba a paso firme, en dirección directa hacia las llanuras abiertas. Frank la siguió, murmurando entre dientes. «Fantasma, ¿por dónde demonios has estado deambulando, viejo amigo?» Había irritación en su voz, pero debajo latía una preocupación real. El haz de su linterna recorría los arbustos y las piedras, atrapando el destello plateado de las marcas de los cascos. A medida que el terreno se aplanaba y el aire se volvía más frío, Frank sintió que el mundo cambiaba a su alrededor, como si se hubiera cruzado alguna línea, como si hubiera traspasado un umbral. Continuó avanzando con el corazón golpeándole en el pecho, una quietud que solo era rota por el viento y su propia respiración irregular. No tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar su realidad. Frank los divisó primero por la silueta difusa de Fantasma, que yacía tendido sobre un costado, algo que el caballo nunca hacía a menos que estuviera completamente a gusto. Pero este no era un descanso pacífico. El animal blanco estaba enroscado de manera protectora alrededor de dos pequeñas figuras, ambas de cabello oscuro e inmóviles, aferradas la una a la otra como si se tratara de un salvavidas. El corazón de Frank dio un vuelco. Se detuvo en seco, con el aliento atrapado en la garganta. Se acercó un poco más, bajando la linterna para evitar asustarlas. Mientras se movía, Fantasma levantó la cabeza, moviendo las orejas hacia el origen del sonido. Frank distinguió, bajo la pálida luna, esos ojos negros que conocía tan bien, alerta pero sin miedo, enfocados pero no salvajes. Las niñas, tan delgadas y desgarradoramente jóvenes, se movieron cuando él se acercó. La mayor, Ayana, parpadeó al despertar, protegiendo a su hermana con el cuerpo, mientras sus ojos, enormes y asustados, se fijaban en la silueta de aquel hombre extraño en la oscuridad. Frank dejó la linterna en el suelo, levantó ambas manos y habló con suavidad, con una voz carrasposa y vacilante por el largo desuso. «Tranquila, cielo. No voy a hacerles daño. Soy un amigo de este caballo. Fantasma me trajo aquí». Fantasma se levantó lentamente, colocándose entre Frank y las niñas.
El lenguaje corporal del caballo era claro, no abandonaría su puesto. No hasta que Frank demostrara que era de confiar. Frank se arrodilló, manteniendo su voz lo más dulce posible. ¿Están bien? ¿Cómo se llaman? ¿Quién las dejó aquí fuera? Por un momento, solo hubo silencio. Luego, la voz de Ayanna se escuchó, delgada y temblorosa, apenas un susurro. No. No sé el camino a casa. El caballo nos salvó. El pecho de Frank se apretó. Reconoció de inmediato las señales del agotamiento y el trauma, las había visto antes en niños, en lugares muy alejados de aquí. Extendió la mano con la palma hacia arriba y esperó. Tras un momento de vacilación, Ayanna la tomó, ayudando a su hermana a ponerse en pie. Frank levantó a Naeli con delicadeza, sintiendo su pequeña anatomía tan ligera como el aire, y guió a las niñas a través de la oscuridad, con Fantasma caminando a su lado en cada paso, como una sombra silenciosa a su costado. Llegaron a la cabaña, de paredes grises y desgastadas, con su única chimenea expulsando un humo perezoso hacia el aire frío. Por primera vez en años, Frank sintió que el lugar cobraba vida con algo más que el simple eco de sus propios pasos. Hizo pasar a las niñas al interior. Fantasma se quedó haciendo guardia en el porche, con los ojos fijos en la puerta. Frank encendió la estufa de leña y puso agua a hervir para preparar avena. Sacó del armario 2 viejas camisas de franela de Anukika, que aún olían sutilmente a cedro y lavanda, y envolvió a las niñas en su enorme y cálida holgura. Las pequeñas se acurrucaron cerca del fuego, con los rostros demacrados y pálidos bajo el resplandor tembloroso. Frank se arrodilló a su lado, sirviendo la avena caliente en tazas desgastadas. Tras los primeros y dubitativos bocados, Ayanna recuperó la voz. Le contó a Frank, a fragmentos, sobre el juego del tesoro, sobre su padrastro Douglas, sobre la tierra fría que las asfixiaba y la forma en que Fantasma había aparecido de la nada para salvarlas. Cuando llegó a la parte del foso, Frank dejó de respirar y sus manos se tensaron alrededor de la taza. Miró hacia la ventana, buscando la silueta blanca de Fantasma más allá del cristal. El caballo permanecía con la cabeza baja y las orejas caídas, como si cargara con el peso del recuerdo. Frank se levantó abruptamente y salió al porche. Se aferró al poste de madera con una mano, luchando por contener su propio temblor. Susurró hacia la noche. Ella me lo advirtió. Nunca aceptarán la sangre apache. Las lágrimas le ardieron en los ojos. Recordó a Anukika, sus ojos serenos, sus manos fuertes, el orgullo apacible que llevaba en cada gesto. Recordó sus palabras: si tenemos hijos, quiero que sepan que su sangre nativa no es algo que deban borrar. Alguna vez habían soñado con la adopción, pero Anukika había muerto antes de que ese sueño pudiera cobrar vida. Frank dejó que el viento se llevara el dolor, solo por un instante. Al volver adentro, las niñas lo miraron con una mezcla de esperanza y temor. Él se arrodilló, con voz baja pero firme. Ya no tienen que tener miedo. No mientras estén aquí. Añadió más agua caliente, cocinó una segunda olla de avena y encontró las fuerzas para sonreír. Buscó ropa en un baúl, sacó otras 2 camisas viejas de Anukika y ayudó a las niñas a ponérselas. Colocó otro leño en el fuego para mantener la habitación caliente, luego, hurgó en una vieja caja de puros y extrajo una fotografía amarillenta de sí mismo, muchos años más joven, de pie junto a una mujer de cabello negro como la medianoche y ojos sabios y risueños. Colocó la fotografía en las manos de las niñas. Esta es la mujer a la que amé. Su nombre era Anukika. Era apache, justo como ustedes. Ayanna contempló la foto, sus ojos se movían del rostro de Anukika al de Naeli, y luego regresaban. Se parece a mí. Sus ojos son como los de Naeli. La sonrisa de Frank fue triste pero sincera. Tal vez ustedes sean la respuesta que ella me dejó. Fantasma finalmente entró por la puerta abierta, sacudiendo su crin,
con los ojos suavizados por la luz del fuego. Frank le acarició el cuello. Creo que tú sabías lo que era correcto. Yo solo llegué después de ti esa noche. Mientras las niñas se acurrucaban juntas junto a la estufa, envueltas en las camisas de Anukika y el aroma desvanecido de la lavanda, Frank se sentó en el suelo a su lado. Se quedó observando el fuego, a las niñas y al caballo que descansaba junto a la puerta. Por primera vez desde que Anukika murió, sintió que el círculo de su vida se estaba reparando. No porque se lo hubiera ganado, sino porque a veces la salvación tiene la forma de un caballo obstinado y de dos niñas perdidas que se negaron a desaparecer. El amanecer se filtró silenciosamente en la cabaña de Frank, extendiéndose sobre los tablones deformes de madera del suelo y subiendo por las paredes descoloridas, pintando el pequeño espacio con un resplandor de oro pálido. Por primera vez en años, la casa se llenó no solo con los sonidos suaves del despertar, sino con la presencia frágil, casi invisible, de dos jóvenes vidas. Ayanna despertó primero, desconcertada por un momento debido al techo desconocido y al apacible sosiego de un lugar que no se parecía en nada al mundo que había conocido. Su armó, como por instinto, estaba colocado de forma protectora sobre el pequeño cuerpo de Naeli. Un centinela incluso durante el sueño. Escuchó contenida, conteniendo el aliento, buscando la amenaza familiar de pasos pesados o voces coléricas. En su lugar, oyó únicamente el llanto distante de un halcón, el crujido del viento entre los álamos y un sonido similar a una respiración lenta y acompasada justo al otro lado de la puerta. Fantasma estaba allí. Podía ver el ondear de su crin blanca a través de la ventana escarchada, la curva de su cuerpo inmóvil, excepto por el lento subir y bajar de su pecho. No se había movido en toda la noche, manteniendo su puesto en el gélido amanecer, como si el mundo exterior todavía representara una amenaza. Frank salió al porche. Llevaba las manos metidas en los bolsillos de su vieja chaqueta y su aliento formaba vaho en el frío. Se detuvo al ver a Fantasma y asintió en silencio, un contrato sin palabras entre el hombre y el caballo, los mantendremos a salvo juntos. Por primera vez en mucho tiempo, Frank sintió un propósito que no provenía del deber o del hábito, sino de algo más silencioso, algo nuevo. En el interior, en una cocina impregnada de recuerdos, Frank removía una olla de gachas ligeras, cortando la última manzana en trozos pequeños y cuidadosos, justo como Anukika solía hacer con los niños de la aldea cuando venían de visita. Hurgó en el viejo cajón de las sábanas, encontrando retazos de tela que ella había guardado, y cortó una de sus propias camisas para improvisar un vestido para Naeli, sujetando un clip alrededor de su cintura a modo de cinturón. Le llevó un tazón a Ayanna, con las manos temblándole un poco. Su voz, sin embargo, era dulce. No tienes que comértelo todo, pero si tienes hambre, aquí está para ti. Ayanna lo miró con ojos cansados e inseguros que iban del rostro surcado de Frank al vapor que subía del tazón. Miró de reojo a Fantasma, que permanecía fuera de la ventana, con la cabeza apenas visible a través del cristal, observando pero sin invadir el espacio. Con un lento asentimiento, aceptó el tazón, y sus pequeñas manos temblaron mientras tomaba la primera y cuidadosa cucharada. Naeli durmió durante toda la comida, y su respiración a veces se interrumpía con pequeños quejidos lastimeros. Frank encontró otra manta de lana y la acomodó con cuidado alrededor de sus hombros, luego se sentó cerca, vigilante, como un viejo soldado que hace guardia para proteger a un camarada. Esa tarde, mientras la luz del sol se filtraba inclinada entre las ramas desnudas y hacía bailar el polvo en el aire, el rugido de un motor resonó a lo lejos en la carretera, era la camioneta de un cazador, un sonido agudo y repentino. Ayanna se congeló, con el corazón desbocado, y se metió a gatas debajo de la mesa de la cocina, arrastrando a Naeli consigo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener a su hermana. Frank entró en la habitación y se detuvo al verlas acurrucadas juntas en las sombras. Se agachó a unos pies de distancia, nunca demasiado cerca, sin hacerse más grande de lo necesario. Dejó un pequeño trozo de dulce en el suelo, sin decir una palabra. Ayanna se quedó mirando el dulce y luego a Frank. Su voz fue tan baja que él casi no pudo oírla.
¿Alguna vez enterró a alguien? La pregunta lo atravesó como una esquirla de metralla. Frank tragó saliva, con los ojos escociéndole, y negó con la cabeza. No, y nunca dejaré que nadie les haga eso a ustedes otra vez. Jamás. En ese momento, Fantasma se acercó, bajando su enorme cabeza hacia el suelo, bloqueando el espacio entre las niñas y el resto del mundo. Sus ojos eran oscuros y profundos, leyendo cada temblor, cada recuerdo de terror que aún flotaba en el aire. Durante mucho tiempo, ninguno de ellos se movió. Esa noche, Ayanna y Naeli se negaron a dormir en la habitación trasera. En su lugar, se acurrucaron en el viejo y desgastado sofá junto a la cocina, con los dedos bien abiertos sobre la madera, buscando seguridad en la sensación de algo real bajo sus manos. Frank las dejó estar. Algunos miedos solo podían ser mitigados por el tiempo, no por las palabras. A la mañana siguiente, Frank sacó una vieja caja de madera, rayada y gastada, cuyas bisagras chirriaron al levantar la tapa. Dentro había tesoros que Anukika había guardado para los niños que necesitaran un lugar seguro donde descansar, un caballo de juguete de madera, un puñado de canicas de vidrio brillante y un pequeño libro con dibujos cosidos a mano. Ayanna estiró el brazo, con los dedos vacilantes, y tomó el caballo de madera. Recorrió su lomo liso y luego miró a Fantasma, que observaba a través de la puerta abierta, con la crin brillando bajo el sol de la mañana. Una pequeña y secreta sonrisa asomó en sus labios. Frank dijo suavemente: «Esta caja es para los niños que necesitan refugio. Nadie se la quitará jamás. No mientras estén aquí». Ayanna se deslizó más cerca de la silla de Frank, apoyando la cabeza justo por encima de su rodilla. No porque estuviera cansada, sino porque intentaba, a su manera pequeña y cuidadosa, aprender si se podía volver a confiar en los adultos. Esa noche, cuando el fuego ya casi se había apagado y las niñas estaban dormidas, Frank se sentó junto a la estufa con Fantasma recostado a su lado, apoyando su pesada cabeza sobre la bota de Frank. Era la misma forma en que Fantasma se había echado allí la noche en que Anukika murió, silencioso e inamovible. Frank contempló a las niñas dormidas, la manera en que sus manos se encontraban incluso en sueños y la nueva sensación de vida que llenaba la habitación. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el viejo relieve de la cicatriz donde alguna vez había llevado su placa. Y ahora, de forma extraña y maravillosa, allí donde algo mucho más dulce parecía latir, susurró principalmente para sí mismo: «Si estuvieras aquí, Anukika, creo que harías lo mismo». Miró hacia abajo, a Fantasma, que suspiró en la oscuridad, una exhalación larga y pesada que parecía eco de una vida entera de sabiduría. No hubo milagros en aquella pequeña casa de las altas llanuras, solo el calor constante de los cuerpos cerca del fuego, y el sosiego de un viejo dolor que intentaba abrir espacio para algo nuevo. Frank observó las llamas parpadear y luego desvanecerse. Mientras se dejaba llevar por el sueño, se descubrió a sí mismo rezando, no a ningún dios que recordara de los campos de batalla, sino a la memoria de la mujer que le había enseñado cómo mantener a salvo a los niños. Le prometió a ella, y a sí mismo, que no les fallaría a estas dos pequeñas. Afuera, el viento cambió de dirección y el viejo caballo levantó la cabeza, apuntando las orejas hacia la puerta. Habría más pruebas por venir. Frank sabía que el mundo no cambiaba de la noche a la mañana. Pero mientras él y Fantasma estuvieran de guardia, ningún daño les ocurriría a Ayanna y Naeli. No ahora. No nunca más. Era casi mediodía cuando el aire en el rancho se transformó. El sol colgaba alto y radiante, resecando el suelo árido y proyectando largas sombras desde los álamos que bordeaban las tierras de Frank. Él se encontraba detrás de la cabaña, partiendo troncos. El golpe constante del hacha y el aroma de la savia le ayudaban a olvidar las ansiedades que no podía controlar. De pronto, Fantasma aguzó las orejas hacia el frente. La cabeza del caballo se levantó de golpe, entrecerrando los ojos ante algo que estaba mucho más allá del límite de la propiedad. Emitió un relincho agudo y bajo, no con el pánico salvaje de un potro asustado, sino como una advertencia clara y cortante. Frank se detuvo,
con el hacha congelada a mitad del balanceo. Se giró, aguzando el oído. Se escuchaba el estruendo distante de un motor y el crujido de unos neumáticos cruzando sobre la grava suelta, acercándose más con cada bocanada de aire. El sonido se deslizó en los huesos de Frank como un cuchillo mohoso, y los recuerdos regresaron en tropel, sirenas de helicópteros, la llegada de problemas que no puedes detener. Dejó el hacha a un lado y se movió silenciosamente hacia la fachada de la casa, justo cuando un SUV plateado coronaba el camino de tierra que conducía al rancho. Sus ruedas salpicaban rocas y polvo en todas direcciones, y el motor gruñía como una bestia al final de una correa. Ayanna y Naeli estaban detrás de la cabaña regando el descuidado huerto de vegetales que Frank había comenzado con ellas apenas unos días atrás. En el instante en que escucharon el vehículo, ambas niñas se congelaron, sus ojos se clavaron en el brillante automóvil con terror. Ayanna agarró la mano de Naeli, tirando de ella medio paso hacia atrás, como si solo su propio cuerpo pudiera bloquear la amenaza. Pero Fantasma se movió primero. Bajó del porche, deslizándose con su enorme cuerpo con una calma deliberada, y se plantó de lleno en medio del estrecho sendero de entrada. Con los músculos tensos y las orejas gachas, se convirtió en una barricada viviente, una compuerta inmóvil de hueso e instinto. El SUV se detuvo y el motor quedó encendido al ralentí, mientras ondas de calor temblaban sobre su capó metálico. La puerta del conductor se abrió y de ella bajó Douglas. Vestía una camisa blanca impecable con las mangas enrolladas en lo alto, y tenía los ojos enrojecidos, como por noches de insomnio y un remordimiento demasiado ensayado. Avanzó a pie, sin prisa, pero con un aire practicado de fragilidad y devastación. Su voz vaciló lo justo para sonar genuina. Mis niñas. Dios mío, pensé que estaban muertas. He estado buscando por todas partes. Solo quiero llevarlas a casa. La respuesta de Fantasma fue un gruñido profundo y retumbante, un sonido tan ajeno para un caballo que congeló el aire. El capón blanco bajó la cabeza con los hollares dilatados, escarbando la tierra con un pesado casco a modo de advertencia. Douglas se detuvo. Levantó las manos con las palmas abiertas, en un gesto mitad rendición, mitad actuación. Miró más allá de Fantasma, clavando en Frank una mirada suplicante. Soy su padrastro. Tengo los documentos legales. Tengo todo el derecho de llevarlas de vuelta. Frank permaneció en silencio en el porche, con los brazos cruzados y los pies arraigados al suelo. Si eso es verdad, entonces dime por qué este caballo casi te mata la última vez que estuviste aquí. El rostro de Douglas parpadeó solo por un instante. La máscara se deslizó y algo frío y calculador brilló a través de ella. Luego, con la misma rapidez, pegó en su rostro su sonrisa más desamparada. Fue solo un malentendido. Me resbalé. El caballo se asustó, nada más. Pero Fantasma no retrocedió. Se quedó de piedra, inmóvil, con los músculos contraídos y la mirada fija en Douglas con el juicio implacable de algo mucho más antiguo que cualquier tribunal de justicia. Detrás de la puerta principal, dos pequeños rostros se asomaron por la rendija. En el segundo en que Naeli divisó a Douglas, se le cortó la respiración. Se encogió detrás de su hermana y su voz se escuchó temblorosa, pero afilada como una navaja. ¿Vas a enterrarnos otra vez? Las palabras golpearon el aire como un disparo. Douglas se puso rígido, moviendo los ojos a su alrededor como esperando que nadie más hubiera escuchado. Pero la verdad ya había resonado, clara e inalterable. Frank se movió, interponiéndose entre la puerta y Douglas, convertido en una barrera absoluta. Creo que hemos terminado aquí. Si no te largas ahora mismo, llamaré al sheriff. La mandíbula de Douglas se apretó. Regresó a pasos largos hacia su auto, con los dedos volviéndose blancos sobre el volante. A través de los dientes apretados, escupió. No sabes en lo que te estás metiendo, viejo. Esas niñas son mi propiedad legal. Frank no respondió.
Solo estiró el brazo y apoyó la mano sobre el ancho cuello de Fantasma, en un juramento silencioso: no son una propiedad. Son personas. Y a partir de este momento, nadie volverá a tratarlas de otra manera. Douglas lo miró fijamente durante un latido, y su máscara de dolor se deslizó por completo para revelar una furia pura, antes de cerrar de un golpe la puerta del auto y retroceder a toda velocidad, haciendo girar los neumáticos en el polvo. Frank permaneció bajo la neblina que se asentaba, observando hasta que el SUV desapareció de la vista. No había cerrado con llave la puerta del rancho en 10 años, pero hoy le puso una cadena y se guardó la llave en el bolsillo. De vuelta en el interior, Frank hurgó en la desgastada caja de archivos que no había abierto desde la muerte de Anúkika. Viejos papeles del ejército, cartas amarillentas, facturas, y cerca del fondo, la tarjeta de un abogado que una vez había ayudado a Anúkika a demandar por discriminación a causa de las tierras apaches. Sus manos estaban firmes mientras reunía cada documento que pudiera demostrar que las niñas eran algo más que una línea en una escritura de propiedad. Fantasma observaba todo tendido en el umbral, moviendo la cola, con los ojos alerta. Era como si el caballo también supiera que lo ocurrido hoy era solo la primera batalla de una guerra mucho más larga. Frank se sentó a la mesa a medida que se acercaba el anochecer. Las niñas se acurrucaron juntas en el sofá, y sus pequeños cuerpos finalmente comenzaron a relajarse despacio. Él susurró a la habitación vacía, hacia el recuerdo de la mujer a la que había amado. Fui un soldado. Pero ahora tengo que aprender a ser padre. El viento afuera acarreaba la promesa de tormentas venideras. Pero dentro de la cabaña, por primera vez, también existía la promesa de protección, un lugar donde los fantasmas, tanto los vivos como los muertos, mantendrían la vigilancia durante toda la noche. Era una tarde gris, cargada con la amenaza de la lluvia, cuando Frank escuchó el estruendo poco familiar de un motor subiendo por el sendero. Él estaba en el techo del establo, clavando una teja suelta, con el dolor en su espalda como un recordatorio constante de los años transcurridos. El sonido atrajo su atención, lento, cauteloso, no como el rugido y la prisa de Douglas, sino deliberado y vacilante, como alguien que se aproxima a un cementerio. Un sedán de color beige se detuvo justo afuera de la desvencijada entrada. La puerta del conductor se abrió y una mujer bajó. Vestía un vestido sencillo que le llegaba hasta los tobillos y su cabello rubio estaba desgreñado, el tipo de cabello que no había visto un cepillo en días. Unas ojeras profundas amorataban sus ojos y sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba un desgastado sobre de Manila contra su pecho. Frank no necesitó preguntar su nombre. La reconoció al instante: Meline Whitaker, la nueva esposa de Douglas. La sombra en las fotos que Frank había visto una vez, luciendo pequeña al lado de un hombre que siempre parecía llenar el encuadre. Desde el otro lado del patio, Fantasma emitió un relincho bajo, no una advertencia, sino una alerta, un sonido vigilante que decía: estoy aquí. Te veo. Meline caminó hacia Frank, con pasos lentos y la cabeza baja. Cuando habló, su voz era delgada, frágil como el papel viejo. No estoy aquí para llevarme a las niñas. Estoy aquí para pedir disculpas y para darle esto. Extendió el sobre, con la mano temblando tan fuerte que Frank pensó que se le caería. En el interior de la cabaña, el aire era tenso y espeso por la anticipación. Frank se sentó a la mesa de la cocina, con el sobre descansando en sus manos curtidas. Meline se sentó frente a él, con los ojos fijos en las vetas de la madera y los labios apretados. Fantasma permanecía en el umbral, con su silueta bloqueando la mitad de la luz, un testigo silencioso de todo lo que importaba. Frank extrajo una vieja grabadora de cinta del sobre. El plástico estaba rayado y los botones desgastados. La colocó sobre la mesa y presionó el botón de reproducir. Estática crepitó y luego se asentó en un zumbido bajo. La primera voz fue la de Douglas, arrogante, perezosa, destilando desprecio. Cuando su madre murió, la escritura todavía tenía el nombre de esa niña. Si esas pequeñas mestizas desaparecen, problema resuelto.
Los nudillos de Frank se volvieron blancos contra el borde de la mesa. En la esquina, junto a la estufa, Ayanna y Naeli se acurrucaron juntas, con los ojos enormes y las espaldas presionadas contra el viejo horno esmaltado, como si pudieran desaparecer dentro del metal. A continuación, la voz de Meline, más suave, titubeante. Dijiste que solo estabas intentando asustarlas, ¿verdad? Eso es todo. Douglas se rió, un sonido que se deslizó como una serpiente por la habitación. ¿Asustarlas? Ya cavé los agujeros, Maddie. ¿Crees que estoy jugando a la casita? Hubo un instante de silencio y luego el sollozo ahogado de Meline. Fantasma, que había estado en silencio hasta entonces, levantó la cabeza de golpe y emitió un chillido largo y penetrante, no de enojo ni salvaje, sino un sonido que reunía años de dolor y los arrojaba al aire, como si pudiera exorcizar el mal del lugar con solo nombrarlo. Cuando la cinta terminó, las manos de Meline estaban firmemente apretadas alrededor de su bolso. Mantuvo la mirada baja y habló con una voz apenas audible. Debí haber venido antes. Debí haberlo detenido. Pero tenía miedo. Yo también he sido una víctima. No espero que me perdones. Yo solo. Se le quebró la voz y sus hombros se sacudieron por una vergüenza que no tenía a dónde ir. La mirada de Frank permaneció fija, no era cálida ni blanda, pero tampoco cruel. Dijo simplemente: hoy te pusiste del lado correcto. A veces eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Ayanna, que había estado en silencio hasta ese momento, cruzó la habitación, y con sus pequeñas manos temblorosas, le ofreció a Meline una taza desportillada con agua. Su voz fue baja pero firme. ¿Tenías miedo? Como lo tenía nuestra mamá. Meline soltó un sollozo que sonó más a alivio que a dolor. Por primera vez, sus lágrimas parecieron limpiar algo en lugar de ahogarla en la culpa. Esa noche, Frank se sentó junto a la estufa, escuchando la respiración de las niñas, acompasada y suave como la lluvia contra el cristal. Fantasma descansaba junto a la puerta, con los ojos cerrados, pero moviendo las orejas ante cualquier ruido. La grabadora de cinta permanecía sobre la mesa, muda e inofensiva, con su horror ya agotado. A la mañana siguiente, Frank condujo hacia el pueblo con Meline a su lado, quien llevaba la grabadora en el regazo. La oficina del sheriff era pequeña y austera, pero en el instante en que Frank deslizó la cinta sobre el escritorio, el peso de la negación y las mentiras se desmoronó. Douglas fue arrestado antes del atardecer, enfrentando finalmente una verdad de la que no podía escapar con sobornos ni librarse con palabras. Desde la colina que dominaba el rancho, Fantasma observó a los ayudantes del sheriff llevarse a Douglas. El viento tiraba de su crin, transformando su pelaje blanco en un estandarte contra el cielo gris. El caballo levantó la cabeza y emitió un único lamento bajo. No fue un grito de ira, sino una exhalación larga, como si dejara ir toda la oscuridad que el rancho había absorbido. El mundo se sintió más ligero, aunque solo fuera por el peso de la ausencia de un hombre. De vuelta en la cabaña, Naeli se apoyó contra Frank mientras observaba cómo se desvanecían las luces lejanas de las patrullas. No gritó, susurró. Solo suspiró muy fuerte. Frank sonrió, apoyando una mano en su estrecho hombro. Así es, cielo. A veces, cuando la oscuridad finalmente se va, la luz no necesita gritar. Simplemente llena el espacio. Por primera vez en meses, el aire en la cabaña era fácil de respirar. No hubo milagros, solo decisiones. Algunas tardías, algunas valientes, todas necesarias. Meline se marchó silenciosamente, cerrando la puerta con una finalidad que prometía no regresar. Frank la vio partir con un profundo respeto en sus ojos. En este mundo, elegir ponerse del lado de la luz era a veces lo más difícil que alguien podía hacer. Y cuando llegó la noche, Fantasma permaneció tranquilo junto al porche, con las orejas relajadas y la mirada suave, sin necesidad de seguir guardando el lugar contra la oscuridad.
En medio del sosiego, en aquella paz creciente, la primera y frágil esperanza de sanación comenzó a echar raíces de forma silenciosa pero inquebrantable. Una semana después de que Frank entregara la comprometedora cinta en la oficina del sheriff, el tribunal local emitió su veredicto. A Douglas Whitaker se le suspendieron todos los derechos de custodia, al menos hasta que se pudiera llevar a cabo una investigación completa y un juicio. La decisión, formal y fría sobre el papel, provocó una onda de choque en el pueblo. Algunos chismeaban que la justicia finalmente funcionaba para los débiles, otros susurraban que todo se desvanecería, como siempre ocurre con los hombres poderosos que logran escabullirse. Sin embargo, esta vez el mundo no giró tan silenciosamente como antes. No terminó con una simple destitución. En cuestión de días, el fiscal de distrito presentó cargos penales, poner en peligro el bienestar de menores, abuso psicológico y conspiración para defraudar mediante esquemas de herencia manipuladores. El tribunal citó a los abogados de Douglas. Ellos argumentaron con vehemencia, alegando que era un hombre destrozado, trastornado por el dolor desde que la muerte de su esposa lo empujó más allá del límite. Pero la cinta, la evidencia de Meline, era demasiado contundente, demasiado condenatoria. Ya no quedaba redención posible en el teatro legal. Ayanna y Naeli no tuvieron que presentarse ante el juez. El tribunal, tras el cuidadoso testimonio de Meline, dictaminó que las voces de las niñas solo se escucharían sobre el papel, a través de sus dibujos y cartas, no mediante lágrimas o traumas. Meline se sentó en el banquillo y habló por ellas. Cuando los reporteros intentaron aglomerarse alrededor de Frank en las escaleras del tribunal, él solo dijo: «No necesito elogios. Solo quiero que esas niñas pequeñas duerman sin soñar que tienen tierra en la boca». Luego se dio la vuelta, ignorando las cámaras y los micrófonos, y caminó de regreso a casa. Meline, ahora separada de Douglas pero no de su conciencia, se ofreció como voluntaria para firmar la declaración jurada necesaria. Quería ayudar a Frank y, sobre todo, quería ayudar a las niñas. Se reunió con trabajadores sociales y abogados, a veces sola y otras con Ayanna y Naeli sentadas a su lado. Los dos pequeños cuerpos se presionaban cerca de ella, como si el mundo pudiera intentar arrebatarlas en cualquier segundo. Frank no era un hombre rico. Su cabaña era sencilla y su único patrimonio real era la tierra que, hasta este año, había pensado en vender para pagar los impuestos. No le quedaban parientes de sangre, no tenía hermanos, ni hijos, ni primos lo suficientemente cercanos como para llamarlos en la oscuridad. En el informe de la trabajadora social, se le describía como un veterano de Vietnam, sin antecedentes penales, propietario de una vivienda estable, financieramente independiente y con buena salud física y mental. Era el tipo de elogio que Frank nunca buscaba, pero que tenía peso ante las personas que importaban ahora. El tribunal les pidió a Ayanna y Naeli que escribieran cartas sencillas, un pequeño gesto para permitir que el juez escuchara, en las palabras de unas niñas, lo que ningún adulto podría expresar. Ayanna empuñó su lápiz, sacando la lengua en señal de concentración, y garabateó: «El tío Frank hace una buena sopa. Él nunca cierra la puerta y no dice mentiras». Firmó con su nombre, trazando los cuidadosos lazos que había aprendido de las viejas tarjetas de recetas de Anukika. Frank leyó la carta en la oficina del abogado con las manos temblorosas y los ojos empañados. Su vida, que alguna vez se midió en distancias, objetivos y silencios, se había convertido en algo más suave, algo más pesado que un rifle y más cálido que sus propios recuerdos. A Fantasma se le permitió entrar en la oficina, permanecía echado justo afuera de las puertas de vidrio, imponente e implacable. Más de una vez, un abogado o un empleado intentó pasar, solo para ser sutilmente bloqueado por una pared de músculo blanco y la mirada afilada y constante de un animal que alguna vez había desenterrado a dos niñas de la tierra. Uno de los abogados jóvenes, quizás intentando aligerar el ambiente, soltó una risita. Nunca habíamos visto una petición de custodia con un tutor legal de 4 patas incluido. Meline sonrió con amargura. Bueno, Fantasma es el único que desenterró a esas niñas cuando mi esposo intentó sepultarlas. Se ha ganado su título.
Algo en el aire del rancho cambió el día en que Douglas fue finalmente encarcelado. Fantasma ya no deambulaba de un lado a otro ni se sobresaltaba con cada auto que pasaba. No bloqueaba la entrada ni se encabritaba al sonido de unas botas acercándose. Ahora, en las tardes doradas, descansaba junto al porche, estirado en el lugar donde los macizos de flores de Anuquija alguna vez habían florecido. El sol atrapaba el polvo en su crin, y cuando Naeli venía a sentarse a su lado, con las piernas cruzadas sobre el lomo del caballo y los pies descalzos rozando la hierba, él se quedaba quieto, aceptando su peso sin un solo estremecimiento. A veces, Ayanna los observaba, con una leve línea de preocupación todavía en su frente. ¿Por qué Fantasma ya no te da cabezazos, tío Frank? Frank se reía, con el hacha en la mano mientras partía leños para el invierno. Porque sabe que ya no soy yo quien necesita ser puesto a prueba. Soy yo quien necesita compañía. Y era verdad. Fantasma había aprendido el sonido de las risas, el traqueteo de las ollas y las canciones irregulares que Ayanna le cantaba a Naeli a la hora de dormir. Al caballo no le importaban las historias que la gente del pueblo contaba sobre el fantasma blanco que salvó a las niñas, él vivía para ellas, por el mundo tranquilo que construían juntos. Una tarde, Ayanna sacó una caja desgastada de crayones, la única que había tenido, y comenzó a dibujar. Presionó con trazos fuertes, profundos y seguros, hasta que formó una imagen, una casa de madera, un caballo con alas y un hombre de cabello plateado que sostenía un tazón humeante. Se la llevó a Frank mientras el fuego languidecía. No dibujé a mi mamá ni a la vieja casa. Solo dibujé el lugar donde quiero quedarme. Frank contempló el dibujo durante mucho tiempo, luego, lo sujetó sobre la repisa de la chimenea, al lado de la fotografía descolorida de Anuquija. Los colores brillaban bajo la luz del fuego, tan resplandecientes como la nueva vida que intentaba florecer dentro de cada uno de ellos. Esa noche, después de que Fantasma se hubo acomodado en la tierra y los grillos comenzaron a cantar, Naeli se acercó a la silla de Frank, apoyando su pesada cabeza en el hombro de él. «Tío Frank, si te llamamos papá, ¿está bien?» Frank se quedó en silencio por un largo rato. Las llamas crepitaban, las sombras parpadeaban. «No estoy aquí para reemplazar a nadie», dijo suavemente. «Pero si necesitan a alguien en quien apoyarse, yo estaré aquí. Mientras me necesiten». Fantasma se movió y dejó escapar un suspiro, suave como la seda, una promesa sin palabras. Por primera vez, había un hogar. Los papeles se aprobaron. Al final del mes, Frank fue nombrado tutor legal. Y ya no solo por la ley, sino por los lazos que habían forjado palabra por palabra, caricia por caricia. El mundo exterior podía debatir, podía juzgar, pero dentro de la vieja cabaña y su parcela de tierra estéril, una familia había encontrado la manera de existir otra vez. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, tanto Ayanna como Naeli durmieron profundamente durante toda la noche. Sus sueños, libres de tierra y oscuridad, se llenaron en su lugar de alas, brisas y el susurro de un caballo respirando al mismo compás que sus propios corazones. Abril llegó suave y húmedo, lavando el frío abrazo del invierno. La última lluvia de primavera apenas había pasado, dejando la tierra húmeda y fragante, un lienzo vivo listo para ser pintado con los primeros colores del año. En un suave claro ovalado cerca de la cerca sur, las flores silvestres florecían en estallidos desafiantes, lavanda en largas plumas violetas, margaritas doradas de California, dalias robustas, y acurrucados cerca de la base del viejo poste de la cerca, varios racimos de lirios apaches, descendientes de bulbos que la propia Anuquija había plantado hacía décadas. Al lado del jardín, una diminuta parcela de vegetales empujaba brotes verdes a través de la rica tierra negra, zanahorias, guisantes, col rizada. No era mucho, solo un rectángulo estrecho, apenas lo suficientemente grande como para que dos niñas pequeñas se arrodillaran lado a lado. Pero eran sus semillas, sembradas por Ayanna y Naeli, regadas con la esperanza y la diligencia que solo los niños pueden dar. En el centro del lecho de flores se erguía un rústico marcador de piedra con un tallado superficial pero claro, donde hubo pérdida, ahora hay un comienzo.
Esa mañana, mientras la luz del sol se derramaba a través de las ventanas de la cocina y el aroma a tierra húmeda entraba flotando, Frank llenó un frasco de vidrio con una sola fronda de helecho y lo colocó en medio de la mesa del desayuno. Las niñas lo miraron con curiosidad. «Hoy no es el cumpleaños de nadie», anunció Frank con una sonrisa que arrugó su curtido rostro, «pero es un día especial. El día en que Fantasma se convirtió en héroe». Ayanna se rió entre dientes, cubriéndose con la mano. «¿No dijiste que a Fantasma no le gusta ser un héroe?», bromeó ella. Frank asintió con la mirada chispeante. «Exactamente. Por eso hoy es en realidad para ustedes dos y para un caballo blanco que no quiere entrometerse». Le guiñó un ojo a Fantasma, que dormitaba en el porche con las orejas moviéndose al compás de la brisa primaveral. Después del desayuno, llevaron sus viejas sillas de madera afuera, con Frank a la cabeza y Fantasma siguiéndolos como una gran sombra. Se instalaron en el jardín, justo donde el suelo alguna vez estuvo desgarrado y herido, el lugar que Douglas había intentado usar como una tumba. Ahora la tierra estaba suelta, oscura y viva, cubierta por una espiral de piedras que Ayanna y Naeli habían acomodado en las tardes cuando el aire era suave y estaba lleno del canto de los pájaros. Naeli hurgó en su bolsillo y sacó una rama cuidadosamente envuelta con una cinta roja. La levantó con solemnidad desde su pequeña estatura. «Este es el bastón de rescate», declaró, y con la gravedad de una pequeña sacerdotisa, se lo entregó a Fantasma. El caballo no se sobresaltó ni protestó. Simplemente inclinó la cabeza, dejando que Naeli tocara su hocico con la rama antes de empujar la mejilla de la niña con su frente ancha. Ayanna se rió y apoyó también su frente contra la de él, un agradecimiento sin palabras por todo aquello que el lenguaje jamás podría abarcar. No todas las heridas se habían desvanecido con la nieve. En las noches en que retumbaban los truenos, Ayanna todavía se despertaba con un jadeo y el corazón desbocado. Pero ya no se metía debajo de la mesa ni se escondía en los armarios, en su lugar, se deslizaba de la cama y se acurrucaba contra el flanco grueso y cálido de Fantasma, hundiendo el rostro en su crin hasta que pasaba la tormenta. Naeli también tenía sus momentos de quietud, con la mirada perdida en la distancia en mitad de la cena, como si buscara algo que había perdido o casi perdido. Pero ahora siempre regresaba con una pequeña sonrisa privada. Frank no hacía preguntas, en cambio, escribía en su cuaderno: «Hay algunas cosas que nunca necesitan ser comprendidas del todo, solo vividas juntos». Una tarde, llegaron visitantes del pueblo caminando lentamente a lo largo de la cerca, admirando los nuevos brotes. Una mujer joven con una sonrisa ejecutiva contempló el pequeño jardín y dijo: «¿Por qué no construyen otro establo y hacen recorridos turísticos? Podrían hacer famoso este lugar». Ayanna se mantuvo firme, con los brazos cruzados. «Este lugar no es para que lo miren los extraños», dijo. «Es el lugar donde nos quedamos a vivir». La mujer se rió con incertidumbre y siguió de largo. Fantasma la vio partir con la cabeza en alto, pero no había amenaza en su postura, solo una paz firme y silenciosa. La oscuridad se había drenado de sus ojos, ahora reflejaban la calma del cielo, azul e infinito. Esa noche, mientras el sol se ponía dorado entre los pinos, los cuatro se reunieron en la gran roca al borde del jardín. Frank en el medio y las niñas a cada lado. Fantasma se estiró detrás de ellos como un respaldo vivo. Frank metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un sobre desgastado, amarillento por los años. Lo abrió y leyó en voz alta, con la voz espesa por el recuerdo. «If the day comes that I'm gone, please plant something on that empty patch of ground. Not to hide the past, but to say we still choose to let things bloom, even where we were on the verge». Si llega el día en que ya no esté, por favor planten algo en ese pedazo de tierra vacío. No para ocultar el pasado, sino para decir que todavía elegimos dejar que las cosas florezcan, incluso donde alguna vez fuimos enterrados. Frank dobló la carta con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Miró hacia el cielo y susurró: «Lo hice, Anukika. Y amarías a estas dos, te lo prometo».
Ayanna colocó su pequeña mano sobre la de él, apretándola con ternura. «Tío Frank, ¿cuánto tiempo podemos quedarnos aquí?», preguntó, con una voz que apenas era más que una brisa. Frank sonrió de manera profunda y constante. «Todo el tiempo que sea necesario para que este lugar deje de ser el sitio donde casi lo pierden todo y se convierta en el lugar donde verdaderamente comienzan a vivir». Fantasma levantó la cabeza y emitió un relincho suave, como si el viento de primavera hubiera susurrado algo solo para él. La brisa arreció, acarreando el aroma a hierba húmeda y hojas recién nacidas, envolviendo a la pequeña familia en un sosiego tan delicado como los brazos de una madre. Algunas cicatrices nunca desaparecerían por completo, pero la tierra estaba sanando. La parcela que casi se convierte en una tumba era ahora un jardín rebosante de color y risas. Cada día, la vieja cabaña resonaba menos con el silencio del dolor y más con los gritos de las niñas y el golpe suave de los cascos contra la hierba nueva. A veces, cuando caía el crepúsculo y las ranas comenzaban su coro vespertino, Frank se sentaba solo en el porche a observar el jardín. Veía a las niñas perseguirse entre los surcos, con Fantasma de pie como un centinela en el borde. Y sabía, sin lugar a dudas, que lo que estaba roto podía repararse, y que lo enterrado podía, con el tiempo, florecer. No hablaban mucho del pasado. Vivían en el presente, regando zanahorias, trenzando flores en la crin de Fantasma, contando historias a la luz del fuego y despertando cada mañana con la promesa de otra primavera. Se habían convertido, de la forma más pura, en una familia, no de sangre, sino por elección. Una familia nacida del coraje, la bondad y la negativa a permitir que la oscuridad tuviera la última palabra. La tierra recordaba lo que había soportado. Pero también recordaba cómo había sobrevivido. Y en cada pétalo, en cada soplo de viento, en cada sonrisa compartida, la esperanza volvía a echar raíces. Junio había llegado, y con él, el tipo de tarde que hacía que la vieja cabaña del rancho pareciera tocada por algo sagrado. El sol flotaba bajo en el oeste, encendiendo la madera rugosa del porche en tonos de ámbar y cobre. Los rayos de sol se derramaban por los tablones desgastados del suelo, y 4 seres, un hombre, un caballo y 2 niñas, se sentaban juntos en el largo letargo, compartiendo una clase de quietud que solo se gana tras sobrevivir a las tormentas. Frank estaba en el centro, firme y sólido, con una taza de té en la mano izquierda y la derecha apoyada suavemente sobre la rodilla de Ayanna. Fantasma permanecía echado a lo largo del porche, con su crin blanca resplandeciendo bajo los últimos rayos rezagados, casi como si fuera la última nube aferrada a la luz del día. Naeli apoyaba la cabeza en el hombro de Frank, balanceando las piernas sobre el borde, mientras sostenía en una mano el pequeño peine de madera que usaba para cepillar la crin de Fantasma. No había televisión, ni zumbido de autos, ni voces distantes, solo el suave sonido del viento en la hierba de la pradera, la respiración acompasada de los presentes y el sutil crujido de la vieja madera bajo su peso. El mundo exterior bien podría haber estado a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Aquí, nadie tenía prisa ni miedo. Nadie tenía que estar en ningún otro lugar. La paz se les instaló en los huesos. Y entonces, sin previo aviso, Naeli preguntó de la manera en que lo hace un niño, mitad al viento y mitad a sí misma, pero lo suficiente como para cortar el silencio. «Tío Frank, ¿tenemos una familia ahora?». Frank no respondió al principio. Se quedó mirando el vaivén de la hierba, donde la luz hacía que todo pareciera suave y centelleante. Sus ojos no se llenaron de lágrimas, pero había en ellos una ternura, una suavidad que no estaba allí el día en que encontró a las niñas por primera vez. Por fin, apretó los hombros de ambas pequeñas y habló despacio, con certeza. «La familia no es el lugar donde naces», dijo Frank. «Es el lugar donde eliges quedarte y donde los demás eligen cuidarte». Ayanna sonrió, no con la timidez vacilante de cuando llegó, sino con una sonrisa brillante y completa, la primera verdadera y sin sombras. Frank continuó, dejando que las palabras se hundieran en el atardecer como semillas. «Ustedes dos eligieron quedarse. Y en cuanto a mí, nunca quise a nadie más que a ustedes.
Nadie lloró, sin embargo. Algo en el silencio se sintió tan profundo y rico como la tierra misma. Era una quietud segura, fuerte e infinita. Fantasma, que solía manifestar sus sentimientos con un bufido o una sacudida de cabeza, permaneció perfectamente callado. Dio un paso al frente, grande y solemne, e inclinó la cabeza abajo hacia las niñas, un gesto a la vez regio y humilde, algo entre una bendición y una promesa. Ayanna apoyó su frente contra la de Fantasma, tal como lo había hecho la noche en que él la salvó, con los ojos cerrados y los labios formando un agradecimiento silencioso. Naeli levantó la vista, con una voz que era apenas más que un susurro. No creo que sea solo un caballo, dijo, todavía tocando el hocico de Fantasma. Creo que es un espíritu, como si la abuela lo hubiera enviado para nosotros. Frank no lo discutió. Asintió, sosteniendo la mirada sincera de Naeli. Alguna gente del pueblo llamaría a eso superstición, dijo suavemente. En cambio, yo fui soldado una vez. Hay momentos en los que he visto luces que no tenían nombre. Fantasma se quedó allí, en el centro de todos ellos, con la última luz del sol brillando en sus ojos, unos ojos llenos de melancolía y paz, de viejo dolor y nueva esperanza. Frank metió la mano en su bolsillo y sacó un collar de cuentas descolorido, uno que Anukika había hecho muchos años atrás. Lo abrochó con cuidado alrededor del grueso cuello de Fantasma, acercándose mucho a él. Tú la salvaste, murmuró Frank. Me diste algo que pensé que ya no era digno de tener. Fantasma permaneció inmóvil, sin sobresaltarse ni apartarse, aceptando por fin el papel que había reclamado, no solo el de un protector, sino el del guardián de la familia. A medida que la última luz se desvanecía y el cielo se tornaba de un azul aterciopelado, Frank encendió una pequeña lámpara de aceite y la colocó en los escalones. No necesitaba la lámpara para ver, no realmente, era más bien por calidez, una llama suave para honrar el recuerdo de todo lo que había sucedido antes. Las niñas corrieron al interior y regresaron con sus mantas, ansiosas por cumplir su plan de acampar esa noche allí mismo, en el porche. Frank se estiró al lado de ellas, con la espalda apoyada en un poste, mientras Fantasma ocupaba su lugar como la barrera más externa, tendido entre el porche y el resto del mundo, su cuerpo era una línea que nada podía cruzar. Ayanna, abrigada bajo su manta, dijo suavemente. Si alguien pregunta mañana quién es nuestro padre, se lo diré, el que cuida nuestro sueño y nos mantiene a salvo desde la primera noche que vinimos aquí. Frank se quedó mirando el techo de la vieja cabaña, con las vigas de madera plateadas por la luna. Respondió con la misma dulzura. Si alguien me pregunta a mí por qué las recibí a ustedes dos, les diré, porque una vez alguien me salvó de la guerra con un abrazo, no con un arma. Fantasma cambió el peso de su cuerpo y golpeó el porche con un casco. El sonido resonó, no muy fuerte, pero con la suficiente certeza de que, si alguien escuchaba allá arriba en las estrellas, lo sabría. Esa noche, nadie soñó con tierra ni con oscuridad. Soñaron con el trueno suave de cascos rodeando una casa de madera, con risas rodando a través de una ventana abierta, con flores silvestres floreciendo y brazos seguros apretándolas de cerca. Por una vez, las sombras que las atormentaban no tuvieron dónde esconderse. El viento llevaba solo la promesa del mañana, dulce con el olor a madreselva y a esperanza. Ya no tenían una familia de sangre, no más. Pero bajo el cielo rojo y dorado de junio, los cuatro, un hombre que pensaba que su vida había terminado, dos niñas que creían haberlo perdido todo y un caballo que era más espíritu que animal, se sentaron juntos, firmes y completos. Ningún documento legal habría podido unirlos más que esto, la elección de cada día de quedarse, cuidarse, protegerse y creer. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría conocer tu opinión, así que comparte tus impresiones en los comentarios aquí abajo y cuéntanos cuál fue tu parte favorita. Si disfrutaste de este viaje, no olvides darle un me gusta, compartir el vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias cautivadoras como esta. Además, asegúrate de activar la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo realmente significa el mundo para nosotros.